Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corréis el peligro de arrancar también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y luego recoged el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a todos los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». En el Evangelio de este día se continúa el tema de la semilla y la siembra, aludidos en el domingo precedente en la parábola del sembrador. La mayor parte del texto está ocupada por la parábola del trigo y la cizaña, expuesta y luego explicada por Jesús. A ella se suman dos más muy breves, la del grano de mostaza y la de la levadura. Siempre en la línea alusiva al tema del reino de los cielos, objeto profundo de estas comparaciones magistrales del Señor. Un primer rasgo llamativo que caracteriza a la parábola del trigo y la cizaña es que, a diferencia de la anterior, la semilla se identifica aquí con los hijos de Dios, mientras que en la del sembrador se identificaba con la palabra. Sin embargo, la palabra es el Hijo, con mayúsculas, y los hijos lo son a causa de haber recibido esa palabra. En San Juan está muy claro este vínculo. Dice en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de San Juan: «A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios». La verdadera llegada de la palabra al corazón del hombre es configuradora, causa la condición filial en quienes la reciben, esa semejanza misteriosa con el Hijo de Dios. Por otra parte, así como en la parábola del sembrador aparecía la figura del demonio y de los demás obstáculos a la palabra, aquí aparece claramente la imagen del enemigo que siembra la cizaña. Expresamente es presentado el enemigo. Es verdad que la contaminación del campo con la cizaña constituye un serio problema, pero no debemos olvidar su causa, el enemigo.
que es Satanás, el demonio. Un oscuro sembrador que en medio de las tinieblas deja en el campo una semilla extraña. Y así queda establecido este paralelo, el Hijo de Dios y los hijos de Dios, el maligno y los que le pertenecen. Dos mundos, dos ciudades, podríamos decir, en los términos de San Agustín. Hay una cierta similitud y abismales diferencias. Los que pertenecen al maligno parecen ser hijos, pero no lo son. De hecho, el maligno se presenta como un sembrador en esta similitud grotesca del Hijo de Dios. La filiación de estos hijos del maligno está corrompida. Jesús lo dice expresamente de los fariseos, que no tienen por padre a Dios sino al demonio, en esa conocida discusión que nos presenta también el Evangelio de San Juan. Los fariseos alegan ser hijos de Abraham, después hijos de Dios, y Jesucristo niega ambas condiciones y les dice expresamente que su padre es el demonio. Y obran como ese padre. La filiación tiene que ver con el obrar, con una condición que habilita un modo de obrar. En este sentido se ha expuesto el parecido entre el trigo y la cizaña. El mal suele aparecer con apariencia de bien. No obstante, llegará el día en que sea manifestado en toda su oscuridad y definitivamente extirpado. La parábola nos muestra entonces los fundamentos mismos de la historia de la salvación. Evidencia para nosotros cuáles son las fuerzas fundamentales que la constituyen y la guían. Luz y tinieblas están acá certeramente aludidos. Pero no es un conflicto sin fin, no es un enfrentamiento de dudoso o de incierto resultado. Y esta es la grandeza de la parábola. Al fin los verdaderos hijos de Dios resplandecerán en el reino de su Padre. Alguien escribió alguna vez que es cierto que el mundo está colmado de peligros y que hay en él muchos sitios lóbregos, pero también hay muchas cosas hermosas. Y aunque en todas partes el amor está unido a la aflicción, no por eso es menos poderoso. Esta magnífica parábola de Jesús nos ofrece un consuelo de incomparable hondura. Calma las angustias más radicales de nuestro espíritu. Nos muestra la historia, ciertamente, pero sobre todo nos muestra el fin de la historia, a la luz del cual podemos comprender y atravesar las penalidades que tienen que sucederse hasta alcanzar ese fin. En esa línea se pueden interpretar mucho mejor las dos parábolas entre la exposición y la explicación de Jesús. El reino de los cielos se presenta como pequeño, casi invisible, casi insignificante. Parece débil frente al mal en el mundo, pero la debilidad de Dios, como lo dice San Pablo, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Es más fuerte que todas las fuerzas creadas y finalmente triunfa. Son dos parábolas breves que se leen principalmente bajo la perspectiva de la predicación del reino, de la extensión del mensaje del Evangelio. Pero necesariamente lo son también en la línea del combate cristiano, porque el reino de Dios no se extiende pacíficamente, en el sentido de la paz mundana, de la paz de este mundo, porque el demonio intenta corromperlo, disimulando su presencia, actuando mediante quienes le pertenecen. La expansión del reino de los cielos parece imposible, parece impracticable frente a los poderes del mundo. Pero una pequeña semilla se convierte en un gran árbol y un poco de levadura fermenta una gran masa. El reino de los cielos no parece tener fuerza, pero está contenida como la vitalidad del pequeño grano de mostaza, de ese poco de levadura, del trigo que se desarrolla en medio de estas persecuciones. Jesús se había también comparado a ese grano de trigo que cae en tierra y que al morir da fruto.
Entonces este grano también se va desarrollando, va fructificando, hasta que los elegidos brillen como el sol en el reino glorioso y definitivo del Padre Celestial. Es ese resplandor y no otro el que ilumina las tinieblas del mundo. Es el único que puede despejarlas porque proviene del Cordero de Dios.